Ante la gran crisis política que existe en Venezuela desde ya hace varios meses, y el hecho de que las partes involucradas, ¿no?, la chavista y los guaidoístas, finalmente no logran imponerse uno contra otro y empiezan a pagarse costos muy altos, ya llegaron a un momento, de manera increíble, pero creo que natural, de intentar llegar a un acuerdo. Y a través de diálogos que ha convocado, ojo, Noruega, allá en Europa, ya se empezaron a tener los primeros contactos el equipo de Nicolás Maduro y el equipo de Juan Guaidó para poder transitar una solución pacífica, algo que desea muchos millones de venezolanos y también obviamente la mayoría del mundo, que pueda haber ya una transición. El problema, como vamos a ver en este video, es que quienes no quieren solución son los gringos y han empezado a lanzar boicots en medio de esta intención de diálogo para que no lleguen a un acuerdo, para que finalmente siga la tensión, siga quebrada el diálogo y puedan los Estados Unidos invadir Venezuela de manera militar. Esa es la realidad, lo vamos a ver en este video. Y es que en medio de todo lo que dejó la intención, el intento de golpe de Estado del pasado 30 de abril, fue una Venezuela muy resquebrajada, una oposición muy quebrada, y bueno, lo cierto es que con varias crisis y que generó e impulsó que haya un diálogo, primer diálogo entre oposición y entre el gobierno de Venezuela. Y es en Noruega, en donde finalmente se está celebrando este diálogo. Noruega ha sido un país donde siempre se han buscado llegar a acuerdos de paz, ¿no? Un poco como, por ejemplo, también en Cuba, curiosamente, ha pasado lo mismo. Y ahora Noruega está siendo el centro del diálogo de paz en Venezuela, por Venezuela, ¿no? Esto es un reporte del 15 de mayo. Dice, Noruega recibe enviados de oposición y gobierno de Venezuela en intento de acercamiento. Intento, pero bueno, cuando menos ya hay una intención. Porque, ojo, antes no había. Maduro sí quería diálogo, pero Juan Guaidó se cerraba por completo. Después del fallido intento de golpe de Estado, ya se está acercando. Representantes del gobierno de Venezuela y de la oposición viajaron a Noruega para explorar posibles conversaciones en busca de superar una crisis política que se profundizó con una movilización opositora hace 2 semanas, dijeron 4 fuentes cercanas de la oposición conocedoras de los acercamientos. De esta manera, Nicolás Maduro, el presidente venezolano, reconoció que ya hay un diálogo y qué buenas noticias. Vamos a escucharlo. Héctor Rodríguez fueron a Noruega a encabezar la delegación de Venezuela en el inicio y la exploración de conversaciones y diálogos con la oposición venezolana para construir una agenda de paz para el país. Buenas noticias. Acaban de llegar de Noruega y allí se dieron las conversaciones. Quiero agradecer al gobierno de Noruega, a su canciller, que recibieron a nuestra delegación, a la delegación venezolana, y que están apoyando todo este esfuerzo de paz. De paz. Creo en el diálogo y creo en la paz. Esta es la enésima vez que hemos reiniciado el camino y son buenas noticias. Regresa nuestra delegación de Noruega con buenas noticias. Se ha iniciado con buen pie las conversaciones para avanzar hacia acuerdos de paz, de concordia, de armonía. Y le pido el apoyo a todo el pueblo de Venezuela para avanzar por la vía de la paz. Y como le dijo Maduro, lo cierto es que la enésima vez que él ha pedido un diálogo, un acuerdo. La verdad es que él no ha estado cerrado, al contrario, ha estado muy abierto. Y el que ha dicho que no varias veces es Juan Guaidó. Juan Guaidó es el que ha estado cerrado a cualquier tipo de diálogo, cualquier tipo de acercamiento, hasta que falló el golpe de Estado. Y entonces el propio Juan Guaidó señaló, sí hay unos enviados a Noruega, aceptó Juan Guaidó, pero no nos vamos a prestar para diálogos falsos. Y de esta manera pretende Juan Guaidó minimizar el diálogo en Noruega, pero acepta que sí lo hay. Vamos a escuchar en su más reciente mitin. Afirma que no hay ninguna negociación porque todo el mundo sabe, si también es defendiendo el diálogo, pero es como gestionar la crisis. Aquí todo el país sabe lo que quiere y necesita. Grupo de Lima, grupo de contacto,
las invitaciones de los países y lo dijimos, sí, fuimos. Pero por supuesto, no a entablar nada, aquí no hay nada que entablar. Aquí todo el país sabe lo que quiere y necesita. Pero aún así, aunque dice que no, pero sí mandó a gente. Esto es muy irrelevante. Mandó a gente a Noruega, lo pudo no haber mandado. ¿Y por qué? Porque Juan Guaidó es el que creo que más ha perdido. Digo, no es que Maduro haya ganado mucho, pero Juan Guaidó ha perdido mucho respaldo popular. Por ejemplo, en este evento se trascendió esta foto del tan poco escaso y ridículo respaldo popular que ya tiene Nicolás Maduro. Ya no va a poder convocar a masas como antes, porque sencillamente en Venezuela no están muy felices con Guaidó, porque al margen de lo que haga o deja de ser Maduro, Guaidó se ha dejado entrever como un títere de Estados Unidos. Esta idea es muy rechazada, no solo en Venezuela, sino en toda Latinoamérica. Y bueno, obviamente varios países están felices por eso. Por ejemplo, Irán, que está también metido en su propio bronca con Estados Unidos, aún así respalda conversaciones entre el régimen de Maduro y gobierno interino, dice, de Juan Guaidó. Bueno, lo cierto es que ya están empezando a hablar, ¿no? Algo, la intención cuando menos, señalan que, bueno, no es que se vieron las caras en Noruega los chavistas con los guaidoístas, pero estuvieron cuando menos en la misma oficina, ¿no? En distintos salones. Así se empiezan también estas pláticas. Se van a llevar su rato, pero el hecho de empezarlas pueden, entre todo, poner una tregua en lo que se llega a un acuerdo. Sin embargo, a los que no quieren que llegue a un acuerdo, no es a los venezolanos, es a Estados Unidos. Y empezó a boicotear las pláticas, boicotearlas. Y de entrada, en medio de estos anuncios de que ya empezó a llegar o a haber una intención de diálogo en Noruega, suspendió Estados Unidos todos los vuelos comerciales y de carga desde y hacia Venezuela. Lo cual es una muy dura medida porque finalmente sigue asfixiando Estados Unidos a Venezuela, ¿no? Y de manera inopinada de un día para otro. De esta manera incluso trascendió este video en donde pues estaban ya en el avión literalmente a Venezuela. Les llega la orden y finalmente se cancela el vuelo. Bueno, estábamos ya sentados. Y nos mandaron a desalojar. De hecho, las maletas las están otra vez echando para atrás. Estamos en Maiquetía porque el espacio aéreo dentro de los Estados Unidos ha sido cerrado una vez más. Así que el vuelo el día de hoy... No, todos los vuelos que van a Miami. Bueno, está... Todos los vuelos suspendidos desde hacia Venezuela hasta nuevo aviso y quién sabe cuándo vaya a ser ese nuevo aviso, ¿no? Lo cual tensa otra vez las relaciones entre Venezuela y Juan Guaidó. No solo eso, también al mismo tiempo Estados Unidos presiona a Repsol, una compañía española, para que también haya una especie de boicot contra venezolanos que están radicando en Perú. Y por ejemplo, esta es una nota de la agencia china CGTN. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela denunció este sábado a la multinacional Repsol por negar el suministro de combustible a 2 aviones de la aerolínea estatal venezolana Conviasa en Perú, donde se disponía la repatriación de 180 venezolanos. Venezolanos iban a regresar a Venezuela y Repsol le negó venderle la turbocina a los aviones venezolanos. De esta manera también hubieron las denuncias de venezolanos varados en Perú, precisamente por esa medida que no dudo, también fue parte de la misma operación que vimos de Estados Unidos. Yo le hago un llamado a la empresa Repsol y al gobierno peruano principalmente. Somos un grupo de venezolanos que estamos aquí, la mayoría sin casa, ya sin trabajo. Muchos no tenemos ya el dinero para mantenernos 2-3 días. Que ustedes decidan dar un combustible que ya está pagado. Señores, por favor, este es un acto más es de humanidad. Hay que ser humanos. Vamos a dormir aquí en la calle porque por lo menos yo no me voy de aquí a la puerta de la embajada hasta que resuelvan. Somos un grupo de venezolanos, madres, mujeres embarazadas, personas ancianas, personas con enfermedades, con discapacidades. Deben resolver a la brevedad posible y eso tiene que ser hoy. Esto es una emergencia. Una emergencia, señor, esto no es un juego. Estamos en un país chévere, nos abrieron las puertas, se le agradece, pero hoy tenemos la necesidad de volver a nuestra casa, de volver a nuestra tierra. Por favor, señores, traten y hagan lo posible por resolver, lo necesitamos, es urgente.
qué ganas, ¿no? Ya habían comprado los venezolanos el combustible a Repsol, a esta española, empresa española, y le niegan suministrar el combustible. Fue la denuncia pública, Repsol se disculpó, ay, lo siento, perdón, y ya según esto le dieron el combustible, la turbocina, pero aún así quedó de manifiesto la mala leche. Y esto lo que ha generado es que se vuelve a tensionar las cosas, ¿no? En medio de las pláticas, Maduro lanza el día de ayer, pues una afrenta, por así decirlo, contra la oposición. Quiere otra vez adelantar las elecciones a la Asamblea Nacional. Recuerden que en la Asamblea Nacional Venezolana es donde Juan Guaidó es el presidente, donde la mayoría opositora gobierna y donde, bueno, están siendo perseguidos varios también diputados, no la controla el chavismo. Entonces, esto de adelantar las elecciones para este año, porque el 2020 serían las elecciones en el calendario electoral, pues es obviamente un golpe a la oposición venezolana, porque sería una manera de sacar a Juan Guaidó de su único cargo político que sí tiene, que es diputado y presidente de la Asamblea Venezolana, a pesar de que esta asamblea esté en una especie de desacato, pero bueno, funciona de una u otra manera. Y eso es lo que pasa, ¿no? Finalmente se tensionan más las relaciones. Llega el boicot de parte de Estados Unidos, que en medio de posibles pláticas que podrían tener éxito, pues al final vemos que quien no quiere el diálogo es Estados Unidos y empieza a operar para boicotearlo a como dé lugar. Si quieres anunciar tus productos, servicios, aplicaciones en este canal, mándame un WhatsApp a ese número telefónico o un correo electrónico a esta dirección para que te enviemos tu cotización.